¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Hola, profe, tranquilo, pa. Qué bueno, espectacular. Voy a tomar un poco de asistencia. Araceli Sánchez, Hernán Enciso, Elías Lugo, eh, Er Martínez, Fabián Alfonso, de Moura, Jennifer Fleitas, de Moura, Jennifer Fleitas, Gonz- Fernanda Vareiro, Jorge González, José Diarte, Jorge González, José Diarte, Martinete, Duarte, Rodrigo Gado, Martinetti, Rodrigo Gado, Duarte, Sergio Ayala, Walter Fernández, Sergio Ayala, William Zanabria, Luz Ayala, Víctor Benítez y Héctor Amarillo. Luz Ayala, Luz Ayala, Víctor Benítez y Héctor Amarillo. Espectacular. Son 19 alumnos. Voy a corroborar. Tengo 15, 20, sí, 20 alumnos. 20 alumnos. 19 no, son 20. Espectacular. Bueno, este, nosotros ayer estuvimos repasando los ejercicios del capítulo anterior que hacía referencia a resistencia eh, y amperaje. Resistencia y corriente, que hace. Resistencia, amperaje. Resistencia y corriente. Hoy vamos a ver el capítulo siguiente, que es justamente eh, la parte de resistencia del circuito de corriente directa, que lo que hace el capítulo es adentrarse un poco más en lo que serían los circuitos eléctricos con fuente de corriente continua, ¿verdad? Eh, el surgimiento de un nuevo concepto llamado FEM, que es la fuerza electromotriz. Eh, También tenemos las conexiones en serie, ¿verdad? Habíamos visto sobre las conexiones de los capacitores en serie, la conexión de los capacitores en paralelo. Y en este caso vamos a tener justamente lo mismo, pero para las resistencias.
Vamos a avanzar un poco con nuestro capítulo. Eh, sí, voy a hacer algo antes que me olvide. Bueno, entonces tenemos ahora lo que sea nuestro cuestionario. Entonces va a estar disponible de mañana a partir de las 18 horas, así como le había comentado ayer. Hoy traté de modificar otra vez mi tablet, pero no pude porque no me permitía editar. Pero ya está hecho. Entonces, avancemos con nuestro capítulo de hoy. Entonces, ¿se alcanza a ver acá mi pantalla? No, no se ve nada, bro. Un ratito. No le he compartido bien. Ahí está. ¿Qué tal aquí se ve bien? Sí, se ve bien, bro. Un ratito. Ya está. Bueno, si ubican acá, tenemos el mío chico. ¿Ahí qué tal? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien ahí? Sí, se lee, profe. Espectacular. Ahí está. Esto nos muestra justamente el circuito de corriente directa. Un ratito. Siguen entrando gente. Bueno, está.
Tenemos entonces los circuitos de corriente directa, que sería el capítulo 28. Esto muestra justamente una placa de prueba para encendido de luces. Estos son focos de 100 watts dentro de un circuito integrado, donde vamos a encontrar justamente resistencias. Este versátil circuito permite al experimentador examinar las propiedades de los elementos del circuito, tales como condensadores, resistencia y sus efectos en comportamiento del circuito. Este capítulo se aboca al análisis de algunos circuitos simples, cuyos elementos incluyen batería, resistencia y condensadores en varias combinaciones. El análisis de estos circuitos se simplifica utilizando las reglas de Kirchhoff, que es justamente un concepto no nuevo, ¿verdad? Pero nuevo para nosotros porque no desarrollamos hasta la fecha. Estas reglas se siguen de las leyes de conservación de la energía en la carga. La mayor parte de los circuitos analizados, se supone, se encuentran en un estado estacionario. En una sección especial se discutirán los circuitos que tienen resistencia y condensadores, para los cuales la corriente varía con el tiempo. Finalmente, un número de dispositivos eléctricos y técnicas se escribirán para mediciones de corriente de diferencia de potencial, resistencia y de FEMS, donde FEN es la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz, dice en el capítulo anterior, la pistola no. En el capítulo anterior, se encontró que una corriente constante puede ser mantenida en un circuito cerrado a través del uso de una fuente de energía llamada fuerza electromotriz, que es una fuente de energía constante. Una fuerza FEM en cualquier dispositivo, como una batería o un generador, que aumenta la energía potencial de las cargas que circulan en el circuito. Se puede pensar en una fuente de FEM como una bomba de agua. Así que no vamos a tener clase, cada rato entra gente y no se corta el mambo. ¿Está? Dice, una fuente FEM es cualquier dispositivo como una batería o un generador que aumenta la energía potencial de las cargas que circulan en el circuito. Se puede pensar en una fuente de FEM como una bomba de carga que fuerza a los electrones a moverse en dirección opuesta al campo electrostático interno de la fuente. La FEM, entonces se usa justamente esta letra, que es la epsilon, de la FEM, que es esta letra que parece una E, de una fuente, describe entonces el trabajo realizado por unidad de carga, y por lo tanto el sistema internacional de la FEM es el VOL. Considérese el circuito de la figura 28.1, el cual consta de una batería conectada a una resistencia. Se supondrá que los alambres de conexión no tienen resistencia. La terminal positiva de la batería estará a un potencial más alto que la terminal negativa. Por eso es que va a haber justamente una diferencia potencial, ¿no? Si se desprecia la resistencia interna de la batería, entonces la diferencia de potencial a través de la batería, que sería el voltaje en los terminales, sería igual a la FEM de la batería. Sin embargo, como las baterías reales siempre tienen alguna resistencia interna R, el voltaje terminal no es igual a la FEM de la batería. El circuito de la figura 28.1 puede ser escrito por el diagrama del circuito de la figura 28.2a. La batería que se encuentra en el rectángulo punteado representa la fuente de FEM en serie con la resistencia interna, que es R. Ahora imagínese una carga positiva que se mueve de A a B en la figura 28.2a. Como la carga pasa a terminal negativa a la positiva, su potencial aumenta en E. Sin embargo, como se muestra a través de R, su potencial decrece en IR, donde I es la corriente en el circuito. Por lo tanto, el voltaje en el terminal de la batería es V dividido V larga menos VA, que es la diferencia potencial. Mira un poco los gráficos. 28.1 tenemos justamente una batería que dice justamente que se debe despreciar la resistencia de la batería interna, o sea, se desprecia la resistencia interna de la batería, mejor dicho. Y esta batería está conectada justamente a un resistor, ¿verdad? El circuito consta de una resistencia conectada a la terminal de una batería.
En el circuito, en el circuito A de la figura 28.2, el A, que tenemos justamente una resistencia, tenemos los puntos A, B, C, D, una resistencia, una resistencia que se encuentra entre los puntos D y C, y tenemos una fuente electromotriz con terminales negativos y positivos, ¿verdad? Eh, y una resistencia interna, la R minúscula resistencia interna, que en este caso se podría tomar como igual a cero o diferente de cero dependiendo de cómo te diga el ejercicio, ¿verdad? Dice V, que es el voltaje, es la diferencia de tensión que existe entre VB y menos VA, o sea, la diferencia de tensión que existe entre el punto A y el punto B. El V, que es justamente el voltaje, entonces es la fuerza electromotriz menos I por R. ¿Qué es I por R? I por R es la caída de tensión que hay justamente en la resistencia interna R. Esta es una fuente, ¿verdad? Una fuente electromotriz, y en esto va a pasar justamente una corriente que va a ir circulando. De hecho, que si miran acá, acá hay una I. Esta I parte de este punto y baja, luego va a pasar por esta resistencia, va a llegar a este punto y va a subir y va a ir circulando por el circuito, ¿cierto? Ahora bien, en los puntos de R minúscula y R mayúscula va a haber una caída de tensión. La caída de tensión que es justamente ocasionada por la resistencia, donde V, que es el voltaje, se multiplica la corriente que pasa por la resistencia multiplicada por la propia resistencia. Entonces, eh, eso es justamente la I por R. Entonces, si queremos hallar justamente el voltaje que hay entre los terminales, entre el punto A y el punto B, vamos a tener la fuerza electromotriz que se genera justamente con esta FEM, menos la caída de tensión que hay en este punto, que es I menos R. De esta expresión, obsérvese que la E es equivalente al voltaje del circuito abierto, es decir, el voltaje entre las terminales cuando la corriente es cero. La figura 28.2b es la representación gráfica de los cambios de potencial en el circuito cuando se recorre en la dirección de la manecilla de reloj. Al inspeccionar la figura 28.2a, se ve que el voltaje entre los terminales de B debe ser igual a la diferencia potencial a través de la resistencia externa R, frecuentemente llamado resistencia de carga. Es decir, V es igual a I por R. Esta R hace referencia a la conexión de un circuito, perdón, de una resistencia externa. Ejemplo, tenemos nosotros una fuente de alimentación y de repente le conectamos, por ejemplo, una lámpara. Esa lámpara genera una caída de tensión y por esa caída de tensión es que la lámpara se enciende justamente. Entonces esa lámpara tiene una resistencia y esa resistencia es externa al circuito. Entonces, la caída de tensión en esa lámpara es justamente I por R, ¿verdad? Entonces, dice, combinado esto con la ecuación 28.1, se ve que epsilon es igual a IR más IR minúscula. O sea, tenemos nosotros que eh, si esta epsilon que está acá, nosotros despejamos esta IR que está acá y la IR pasamos al otro lado, vamos a tener que la epsilon va a ser igual a V más I por R. Solamente que tenemos que esta V, que es justamente haciendo referencia al voltaje generado en el circuito externo, que es el circuito que se genera con una resistencia externa, hallamos que la resistencia externa va a generar un I por R, ¿verdad? Y R siendo R mayúscula. Entonces, si esto pasamos al otro lado, vamos a tener que epsilon, que es justamente, la FEM, es igual
a la caída de tensión en el circuito externo más la caída de tensión en el circuito interno. Ya vengo un ratito. Ya estoy de vuelta. Entonces, nosotros tenemos justamente que la I está multiplicando la resistencia externa y la I multiplica la resistencia interna. Entonces se hace un factor común con la I y tenemos que la I es igual a R más R minúscula. Entonces, si nosotros queremos despejar la I para hallar justamente la corriente que pasa por el circuito, tenemos que la I va a ser igual a la fuerza electromotriz dividido la resistencia externa más la resistencia interna. Dice, esto demuestra que la corriente en este circuito simple depende de ambas resistencias, tanto la externa como la interna de la batería. Si la resistencia de la carga R es mucho mayor que la resistencia interna, se puede despreciar justamente la resistencia interna en el análisis. En varios circuitos se ignora esta resistencia interna. Dice, si se multiplica la ecuación 28.2 por la corriente I, se obtiene la siguiente expresión. I por E, que era corriente por voltaje. Ya aprendimos nosotros que era corriente por voltaje. ¿Qué obtenemos al multiplicar la corriente por el voltaje? La potencia, ¿cierto? Potencia. Potencia. Entonces, lo que dice justamente es, con esta fórmula se halla la corriente, que es igual a Fm dividido la resistencia externa más la resistencia interna de la batería. Lo que dice también que muchas veces la resistencia externa es demasiado grande en comparación con la resistencia interna de la batería, y por eso es que la resistencia interna de la batería en la mayoría de las ocasiones es despreciada. Entonces, solamente queda justamente I es igual a E sobre R mayúscula. O sea, se suele despreciar esta resistencia interna de la batería. Ahora bien, si se multiplica en la ecuación 28.2 por I para poder hallar justamente la potencia, nosotros vamos a tener que la I por la Fm va a ser igual a I al cuadrado R más I al cuadrado R. O sea, esta I multiplicó por la Fm, entonces tiene que multiplicar también por la I por R mayúscula y la I por R minúscula. O sea, básicamente a esta ecuación de acá
se le multiplica todo por I. Acá, acá y acá. Entonces dice, el voltaje entre los terminales en este caso es menor que la FEM por una cantidad de I por R. En algunas situaciones el voltaje entre las terminales puede exceder la FEM por una cantidad I por R. Esto sucede cuando la dirección de la corriente es opuesta a la FEM, como en el caso de descargar una batería con otra fuente de fuerza electromotriz. Esta ecuación dice que la potencia extraída de la fuente FEM, que es la I por E, se convierte en la potencia disipada como calor Joule en la resistencia de la carga, I al cuadrado R, más la potencia disipada en la resistencia interna, que es la I al cuadrado por R. De nuevo, si R minúscula es mucho menor a R mayúscula, entonces toda la potencia entregada por la batería es transferida a la resistencia de la carga. O sea que, en pocas palabras, lo que les quiero decir es que ponerle que la batería, o sea, ponerle que la FEM, esto es un ejemplo claro de, si hablamos de la FEM, podríamos estar hablando de la FEM o la fuerza electromotriz de un generador, por ejemplo, un generador eléctrico. Este generador eléctrico va a producir, por ejemplo, una fuerza electromotriz de, no sé, 300 volts. ¿Verdad? Lo que dice que justamente esta FEM que está conectada a una resistencia interna suele tener justamente una caída de tensión, una pequeña caída de tensión, que es la que hace con que la carga conectada a este generador no reciba la totalidad de la carga generada. La FEM, pues, es la energía generada. Es la fuerza electromotriz, que es una energía generada. En pocas palabras, ¿verdad? Es el motivo por el cual un generador de 500 kVA, si bien él es de 500 kVA, por la resistencia interna que tiene, él no va a entregar la totalidad de la carga a la instalación, porque parte de la fuerza electromotriz generada, ¿verdad? Se disipa en calor por las resistencias internas del propio equipo. Entonces, por eso se habla justamente de un rendimiento o una pérdida de potencial que hay en la resistencia interna del equipo. Y por eso que se multiplica normalmente por un factor que suele ser el 0.2. O sea, hay un 20% de pérdida de energía por efecto Joule. Ese ejemplo, 28.1. Voltaje entre las terminales de una batería. Una batería tiene una FEM de 12 volts, una resistencia interna de 0.05 ohm. Sus terminales se conectan a una resistencia de carga, que sería justamente la resistencia externa de 3 ohm. Entonces dice, encuéntrese la corriente en el circuito y el voltaje entre la terminal y la batería. Nosotros llamamos que la corriente era justamente igual a la FEM dividido la sumatoria entre la resistencia externa o resistencia de la carga más la resistencia interna. Entonces tenemos justamente la fuerza electromotriz, que son los 12 volts, la R de la carga, que es 3, y la R interna de la batería, que es 0.05. La sumatoria nos da 3.05. 12 dividido 3.05 sale 3.93 amperes. Después nos pide justamente el voltaje en la terminal de batería. El voltaje nosotros teníamos que era igual a la FEM menos I por R. Entonces, V es igual a la FEM menos I por R, que sería 12 volts menos 3.93 amperes, que es la corriente que nosotros acabamos ayer, multiplicado por 0.05 ohm. Y eso nos sale justamente 11.8 volts. Para probar este resultado se puede calcular el voltaje de la caída a través de la resistencia R. Esto da V es igual a I por R. Entonces tenemos 3.93 amperes multiplicado por 3, y eso también sale 11.8.
O sea, tanto si hallamos por la fórmula de voltaje, ¿verdad? Que es la F menos I por R, que esto es la diferencia que se da justamente en la batería, y esto V que es igual a I por R, que es justamente la caída de tensión que hay en la resistencia externa. Básicamente, esto de acá y esto de acá se da ¿por qué? Le explico por qué. Porque esto de acá y esto de acá están en paralelo. Si esto y esto están en paralelo, la diferencia potencial en este punto es igual a la diferencia potencial en este punto. Solamente que la diferencia potencial en este punto se da por la caída de tensión que hay en este punto. La caída de tensión que hay en este punto se da por la I multiplicado por la R, que es la 3.93 multiplicado por la R, que es igual a 3. Y en este otro punto tenemos justamente la FEM, que es la que va a generar la energía, y la R, que es la que genera una caída de tensión. Entonces, la diferencia potencial en este punto es la FEM menos I multiplicado por la resistencia interna, que es 0.05, parece que era. 0.05. Entonces, ambos están en el mismo potencial. Calcule la potencia disipada por la batería de carga, la potencia disipada por la resistencia interna de la batería y la potencia entregada por la batería. Entonces, la potencia disipada por la resistencia de carga se le llama PR, o sea, PR mayúscula. PR mayúscula va a ser igual a I al cuadrado por R mayúscula, que es 3.93 al cuadrado por R, que es igual a 3. Esto sale 46.3 ohm. Ahora, la potencia disipada por la resistencia interna va a ser igual a PR minúscula. PR minúscula es igual a I al cuadrado multiplicado por R minúscula. Esto es igual a 3.93 amperes al cuadrado por 0.05 ohm. Y esto sale 0.772 watts. Por lo tanto, la potencia entregada por la batería es la suma de dos cantidades. 47.1 watts. Dice, sí. Por lo tanto, la potencia entregada por la batería es la suma de estas dos cantidades, que es igual a 46.3 watts más 0.77 watts. O sea que la batería que se genera, la potencia que se genera en la resistencia de la carga y la potencia que se genera en la resistencia interna. Entonces, nos pide justamente la potencia entregada por la batería. La potencia entregada por la batería va a ser igual a la sumatoria de ambas. Va a ser 46.3 más 0.772 watts, que es igual a 47.1 watts. Esto puede ser verificado utilizando la expresión P es igual a I por la FEM. Entonces tenemos justamente que si agarramos nuestra calculadora y tenemos que la I es igual a 3.93 y la E, que es la FEM, va a ser igual a 12. ¿Ven cuándo sale? $47.16, ¿eh? ¿Se lee? ¿Se lee? Sí, brother. Entonces, lo que dice justamente es, Brother. lo que dice justamente es que las potencias parciales en la resistencia externa más la potencia parcial en la resistencia interna, si sumamos los dos, nos da lo mismo que multiplicar justamente la corriente por la fuerza electromotriz. ¿Cómo yo sé esto? Por esto.
¿Se entiende? Esta fórmula nos dice lo siguiente. Esta fórmula nos dice que la potencia entregada por la batería es igual a la potencia de la carga externa más la potencia de la resistencia de la batería. La sumatoria entre las dos potencias es igual a la carga, perdón, a la potencia suministrada por la batería. Dice ejemplo 28.2, igualando la carga. Dice, demuestra que la máxima potencia perdida en la resistencia de carga R en la figura 28.2a ocurre cuando R mayúscula es igual a R minúscula, es decir, cuando la resistencia de carga igual a la resistencia interna. Y se demuestra que la máxima potencia perdida, okay, de carga R en la figura 28.2a, 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 es esta. Demuestra que la máxima potencia perdida en la resistencia de la carga R en la figura 28.2a ocurre cuando R mayúscula es igual a R minúscula, es decir, cuando la resistencia de carga igual a la resistencia interna. Dice, la potencia disipada en la resistencia de carga es igual a I al cuadrado por R, donde I está dada por la ecuación 28.3. Potencia es igual a I por R, que es igual a E al cuadrado R dividido R más R minúscula al cuadrado. Cuando se grafica P contra R como figura como muestra en la figura 28.3, se encuentra que P, que es la potencia, alcanza su valor máximo en epsilon al cuadrado dividido 4R, cuando R es igual a R minúscula, que es en este punto. Dice, esto puede probarse al diferenciar P respecto de R, igualando a cero el resultado y despejando solamente la R. Los detalles se despejan como problema, que sería el problema justamente 79, que está más adelante. Acá habla entonces de lo que sería resistencias en serie y resistencia en paralelo. Cuando dos o más resistencias se conectan juntas de tal forma que solo tienen un punto en común, se dice que están conectadas en serie. La figura 28.4 muestra dos resistencias conectadas en serie. Obsérvese que, sale un poco claro nomás acá, dice, la corriente es la misma en cada resistencia que todas las cargas que fluyen a través de R1 debe ser igual a la carga que fluye a través de R2. O sea, la figura 28.4. La figura 28.4 es esta de acá, que es conexión de dos resistencias en serie, que es R1 y R2, y la corriente es la misma en cada resistencia. Acá tenemos una fuente de alimentación que tiene un valor de dB, va de menos a más, y una corriente, la corriente que es la I, esta corriente I, siempre va a ir del borne negativo al borne positivo. Entonces, esta I tiene esta dirección porque el borne negativo está de este lado. Si el borne negativo estaba al otro lado y el positivo estaba al otro lado, entonces la dirección de la corriente iba a ser al revés. Entonces, por el hecho que está de esta forma, entonces la corriente gira en esta forma. Entonces, esta corriente I va a pasar por la resistencia R1, que está entre los puntos A y B, y va a pasar por la resistencia R2, que está entre los puntos B y C. Entonces, ambos están en serie y dice porque la corriente es la misma la que pasa por este lado y la que pasa por este lado. Dice, la caída potencial en B y C es igual a I por R2,
la cantidad potencial entre a C está dada por B, que es igual a I por R1 más I por R2, que es igual a I R1 más R2. O sea, ¿qué nos dice esto? Así como habíamos visto nosotros voy a hacer un hincapié en las fórmulas un ratito. ¿Ah? Mm. Ujú. Entonces tenemos lo que se puede hallar con esto, dice, por lo tanto se puede reemplazar las dos resistencias en serie por una sola resistencia equivalente que es REQ, cuyo valor es la suma de las resistencias individuales. A diferencia de los capacitores en serie, la resistencia se suma y en paralelo se en paralelo, vamos a hacer. Dice, por lo tanto, se puede reemplazar las dos resistencias en serie por uno solo que sea la resistencia equivalente, cuyo valor es la suma de resistencias individuales. RQ es igual a R1 más R2. La resistencia RQ, que es la equivalente a la combinación de la serie R1 más R2 en el sentido de que la corriente en el circuito no cambia cuando RQ reemplaza R1 más R2. La resistencia equivalente de tres o más resistencias conectadas en serie es simplemente RQ, que es igual a R1 más R2 más R3 más R4, en fin. ¿Verdad? Por lo tanto, la resistencia equivalente a una conexión en serie de resistencias es siempre mayor que cualquier resistencia individuales. Obsérvese que el filamento de un foco de la figura 28.4, que es justamente este,
Eh, Obsérvese que si el filamento de un foco de la fibra 28.4 se rompe o se funde, el circuito no podría ser completado, condición de circuito abierto. Y el segundo foco estaría apagado también. Algunas luces navideñas, especialmente las que son más viejas, están conectadas justamente de este modo. Y es muy mala experiencia tratar de determinar cuál es el foco fundido. Una frustrante experiencia como esta muestra cuán inconveniente sería tener todos los aparatos eléctricos del hogar conectados en serie. En algunos circuitos se utiliza fusibles en serie, con otro elemento del circuito como protección. El conductor en el circuito se diseña para derretirse y abrir el circuito a alguna corriente máxima cuyo valor depende de la naturaleza del circuito. Si el fusible no se utiliza, entonces una corriente excesiva podría dañar un elemento del circuito, sobrecalentar los cables y hasta ocasionar un incendio. En la construcción moderna de casas, los interruptores de circuito se utilizan en lugar de fusibles. Cuando la corriente de circuito excede algún valor, por lo común 15 amperes, el interruptor de circuito actúa y abre el circuito. Ahora considérese dos resistencias conectadas en paralelo como se muestra en la figura 28.5. En este caso existe la misma diferencia potencial a través de cada resistencia. Sin embargo, la corriente en cada resistencia por lo general no es la misma. Cuando la corriente I encuentra al punto A, llamado una unión o nodo, se abre en dos partes. Y uno va a través de R1 y 2 va a través de R2. Si R1 es mayor que R2, entonces I1 será menor que I2, es decir, la carga tiende a tomar la trayectoria de menor resistencia. Ciertamente, como la carga debe de conservarse, la corriente I que entra en el punto A debe ser igual a la corriente total que sale del punto, que sería justamente I1 más I2. ¿Qué nos dice eso? Eh, bueno, sacarme una foto acá. En este circuito vamos a ver nosotros que tenemos nosotros una fuente que es la B, ¿verdad? Que es la fuente de energía que tiene polaridad negativa a este lado y acá polaridad positiva, o sea, el sentido de giro de la corriente es este, ¿verdad? Entonces, acá tenemos una fuente, la corriente llega hasta el nodo A. Entonces, esta corriente I llega al nodo A y en el A se divide justamente en este circuito, en este punto que va de A a B, pero por esta rama, y va a pasar justamente por una resistencia 2. Entonces, en la resistencia 2 va a pasar una corriente llamada corriente I2. En este mismo nodo va a haber una corriente I1 que va a subir y luego va a intersectar la corriente R1. Entonces, ¿qué tenemos nosotros con este gráfico? En este gráfico nosotros vamos a tener es que este potencial, este V, va a ser igual a la diferencia potencial que hay entre el punto A y el punto B, tanto en esta parte como en esta parte, porque tanto esta parte como esta parte también van desde el punto A al punto B. Entonces, la diferencia potencial es igual aquí, aquí y aquí. Ahora, con respecto a la corriente, esta corriente I que va a ingresar al nodo A se va a dividir en I1 que pasa por R1 y I2 que pasa por R2. Entonces acá podemos ver que la I es igual a I1 más I2.
Entonces tenemos la figura 28.5, conexión de resistencia en paralelo de R1 y R2. La diferencia potencial a través de cada resistencia es la misma. Y la resistencia equivalente de la combinación es dada por R equivalente, que va a ser igual a R1 por R2 dividido R1 más. Ven acá, lo yo le mostré con los capacitores. ¿Se visualiza? ¿Se ve esto? Esto es el famoso producto por la suma que yo le dije a ustedes, ¿se acuerdan? Cuando tenemos, cuando tenemos dos, en este caso en paralelo, en los capacitores cuando teníamos en serie, se hacía el producto por la suma. En el caso de las resistencias, cuando tenemos en paralelo, se hace el producto por la suma. Si tenemos dos, tenemos R1 por R2 dividido R1 más R2. Entonces dice que I1 será menor que I2. I1 será menor que I2 porque R1 es mayor que R2. Entonces, si R1 es mayor que R2, significa que la resistencia 1 es mayor que la resistencia R2. Si la R1 es mayor que R2, entonces la I1 va a ser menor que I2. Es decir, la carga tiende a tomar la trayectoria de menor resistencia. Ciertamente, como la carga debe conservarse, la corriente I que entra en el punto A debe ser igual a la corriente total que sale del punto. Entonces, I1 más I2, que teníamos entonces que I es igual a I1 más I2. Como la que potencial en cada resistencia debe ser la misma, la ley de Ohm da I es igual a I1 más I2, donde I es igual a B sobre R1, la I2 es igual a B sobre R2. Si ponemos factor común B, tenemos que B, que es multiplicado por 1 sobre R1 más 1 sobre R2, y esto es igual a justamente B sobre R equivalente. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Aclaración? ¿Comentario? ¿Se entiende todo? ¿Puedo seguir nomás? Bueno, entonces tenemos que dice, se puede observar de esta expresión que, que la resistencia equivalente de dos o más resistencias conectadas en paralelo siempre es menor que la más pequeña resistencia de grupo. Muestra un ejercicio, dice, cuatro resistencias se conectan como se muestra en la figura 28.6a. Encuentra la resistencia equivalente. A ver un poco la 28.6a. La 28.6 tenemos dos en serie que se van a sumar y luego tienen dos paralelos. Estas dos en serie se suman, tenemos 8 más 4 da 12 y esto de acá se hace producto por la suma que sería 18 dividido 2, dando, que justamente da 2 y lo que dan en serie y esto da 14. Entonces, dice, la resistencia equivalente dice que es 14.
efectivamente. Y luego dice, ¿cuál es la corriente en cada resistencia si una diferencia de potencia de 42 volts se mantiene entre A y B? Tenemos entonces que I, que es igual al voltaje entre A y C. Entre A y C porque tenemos A, B y después tenemos C. Entonces acá es entre A y C. Y entre A y C dividió la resistencia equivalente. Entonces el voltaje, creo que da el valor voltaje. El ejercicio da ese valor. Ah, díselo. Diferencia potencial de 42. Entonces tenemos voltaje entre A y C que es 42 y la resistencia equivalente que es 14. Entonces la I es igual a 3 amperes. Ahora, una vez que tenemos el amperaje, se quiere hallar justamente la corriente en cada capacitor, cada capacitor, no en cada resistencia. Entonces tenemos que la I1 va a ser igual a V dividido R1. La V, que es 18 volt, porque al estar justamente en paralelo, tenemos, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un poco. Es 6, 9, 3, 6. Hay un paso acá que nos está mostrando. ¿Por qué aparece este 18 volt? Nuestro voltaje era 42 volt. Mm, En este ejercicio sí tenemos un voltaje de 28, de 18 volt. Ah, ya, ya. Lo que pasa es que este ejercicio que está acá termina acá. Da la impresión porque esto continúa abajo, ¿verdad? Por realidad este ejercicio termina acá. Y después continúa al 28.4 y esto es el 28.4, ¿verdad? Tres resistencias en paralelo, dice. Tres resistencias están conectadas en paralelo, como se muestra en la figura. Una diferencia potencial de 18 volts. Se mantiene entre los puntos A y B. Encuéntrese la corriente en cada resistencia. ¿Ah? Entonces, tenemos una diferencia de tensión, una diferencia de tensión, o sea, un voltaje que es 18 volts, mejor dicho, que va a tener una corriente I que va a circular del negativo al positivo, va a circular de esta forma, va a llegar hasta este nodo, se va a dividir en I1, I2 e I3. I1 que va a pasar por 3 ohm, I2 que va a pasar por 6 ohm y 3 que va a pasar por 9 ohm. Entonces pide, eh, encuentre la corriente en cada resistencia. Entonces para eso
Dice, las resistencias están en paralelo y la diferencia potencial a través de cada resistencia es 18 volt. Aplicando V es igual a I por R, sabemos que 18 volt hay aquí, aquí y aquí. Si tenemos el voltaje y tenemos el ohm, o sea, si tenemos el voltaje y tenemos la resistencia, sabemos que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Si el voltaje es igual a corriente por resistencia y sabemos que el voltaje es el mismo en la fuente como en el 1, en el 2 y el 3, tenemos que la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. Entonces, la corriente I1 va a ser 18 dividido 3, la I2 va a ser 18 dividido 6 y la I3 va a ser 18 dividido 9. Y eso es lo que muestra acá, 6, 3 y 2 amperes. Luego el ejercicio dice, calcule la potencia disipada en cada resistencia y la potencia total para las tres resistencias. La potencia disipada va a ser igual a I al cuadrado por R. Entonces, I1, que es igual a 6, y R, que es igual a 3. Entonces tenemos 6 al cuadrado multiplicado por R1, que es 3. Entonces 6 al cuadrado por 3 sale 108. Para el P2 va a ser igual a 3 al cuadrado por 6. Y para el P3 va a ser igual a 2 al cuadrado por 9. Sale 108 watts, 54 y 36 watts. Después dice, esto muestra que la resistencia más pequeña disipa la mayor potencia, ya que lleva la mayor corriente. Observe que también se puede utilizar P es igual a V al cuadrado sobre R. Esa es la otra fórmula disponible. Para calcular potencia disipada por cada resistor, sumando las tres cantidades obtenidas, da justamente la potencia de 128 watts, que es 108 más 54 más 36. Esto nosotros habíamos aprendido que también podemos hacer la I multiplicado por la fuerza electromotriz, que es la FEM. Nos da el mismo valor. Calcúlese la resistencia equivalente de las tres resistencias y este circuito determina la potencia total disipada. Entonces voy a hallar en este punto, en este y en este. Entonces, esto creo que sería más interesante. Sería más interesante leer, hacerlo de forma presencial. Por ejemplo, el amperímetro, voltímetro, galvanómetro. Interesante. Es interesante hacerlo de forma presencial. Habla un poco la ley de Kirchhoff, ¿verdad? Como se ve en la sesión previa, es un circuito siempre simple. Puede analizarse utilizando la ley Ohm y la regla de combinación en serie paralelo de resistencia. Muchas veces no es posible reducirlo a un circuito de simple lazo. El procedimiento para analizar un circuito más complejo se simplifica enormemente al utilizar dos sencillas reglas, además regla de Kirchhoff, que es la primera, dice la suma de las corrientes que entren en una unión debe ser igual a la suma de la corriente que sale de la unión. O sea, una unión es cualquier punto del circuito donde la corriente se puede dividir, que es justamente lo que estuvimos viendo nosotros, que cuando una corriente entra en un nodo, que es por ejemplo I1, entra en un nodo,
se va a ir en I2 e I3. I2 va a pasar por la resistencia R2 y 3 va a pasar por la resistencia R3. Entonces, la segunda regla es la suma algebraica de los cambios de potencia a través de todos los elementos alrededor de cualquier trayectoria cerrada en el circuito debe ser justamente cero. La primera regla se establece de la conservación de la carga, es decir, cuánta corriente es en un punto dado del circuito debe salir de ese punto, ya que la carga no puede perderse en ese punto. Si se aplica esta regla de la unión que se muestra en la figura 28.9a, se obtiene justamente que la I1 es igual a I2 más I3. Estaba mostrando un poco el tema de la circulación de la corriente, en qué situación es positiva, en qué situación es negativa. Entonces es interesante más ver con ejemplos. Es también sería interesante hacerlo de forma presencial. Yo creo que eh, esta parte de circuitos, ¿verdad? Es una parte que únicamente mostrando en un pizarrón para poder tener una mejor interpretación, ¿verdad? Lo mismo en la aplicación teórica como en la aplicación técnica. Teórica como la parte de ejercicio, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, esa va a ser nuestra tarea para el lunes. Dar un breve cierre en esta parte de circuitos, que sería ya nuestra previa a lo que sería teoría de circuitos, y estaríamos terminando con una serie de ejercicios. eh, y el martes ya tendríamos justamente una retroalimentación total de todo lo que estuvimos viendo, incluyendo esta partecita de resistencia. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, recordarles que mañana tenemos nuestro cuestionario 3, perdón, cuestionario 4, y a partir de la próxima semana pueden ir entregando los trabajos atrasados, mejor dicho. Y eso es todo. Yo creo que por hoy podemos dejar hasta acá y nos vemos oportunamente el lunes. Hola, profe. Chao, Hasta chao. luego. Un fin de semana. Igualmente. Chao, chao. Buen fin de... Igualmente. Hasta luego, gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Gabriel. Chao, chao.